Es importante recordar que a nivel mundial los edificios constituyen el 40% del consumo total de la energía y que las personas permanecen alrededor del 80% de su tiempo en edificios o en viviendas. Este vídeo es la primera parte de una presentación orientada a la eficiencia energética en residencias. Por tanto, su nivel técnico no es elevado y esperemos que sea muy amigable para todos ustedes. Comenzamos. El contenido incluye lo siguiente. ¿Qué beneficios tiene reducir el consumo energético? Primer término, ahorro en el pago mensual de la factura de energía. Tener un confort adecuado, es decir, que la instalación no esté ni muy fría ni muy caliente, ni a oscuras, ni que deslumbre a nivel de iluminación. También permite reducir las emisiones de CO2 para preservar el medio ambiente. Incorpora la eficiencia como parte de los hábitos de las personas e incrementa la disponibilidad económica para poder utilizar ese ahorro en otros compromisos. Antes de iniciar con el entorno energético de una residencia, es importante saber en qué unidades se mide la energía. Para eso podemos hablar de que en una residencia hay dos tipos principales de energía, la electricidad y el gas propano. La energía se define como la capacidad de realizar un trabajo o una acción y su unidad de medida es el kilovatio hora. Ahora, si hablamos de gas, este se mide en metros cúbicos o libras y un metro cúbico de gas va a representar 11.70 kilovatios hora. Otro aspecto o parámetro a mencionar es la potencia, que se refiere a la energía instantánea. Esta se mide en watts y es el valor mínimo para poder realizar un trabajo a nivel de energía. Cuando esta potencia se acumula en el tiempo, da origen a lo que es el kilovatio hora, o dicho de otra manera, la energía. ¿Dónde se consume la energía? Empecemos con lo que es la iluminación, o técnicamente iluminancia. Su unidad de medida es el lux, que corresponde a la iluminancia de una superficie que recibe un flujo luminoso de 1 lumen por metro cuadrado. Recordemos que las lámparas lo que hacen es emitir un flujo luminoso que, como hemos mencionado, se mide en lúmenes. Otro aspecto importante es la producción de agua caliente. El consumo estándar de agua caliente para una unidad habitacional entre 4 a 5 personas está entre 35 a 43 galones por día. Sus usos son principalmente para ducha, lavado de ropa, lavado de vajilla y cocina. Y su temperatura se requiere que esté entre 40 a 65 grados centígrados. El tipo calentadores básicamente existen el eléctrico, ya sea de tanque de paso, de gas y el calentador solar, que únicamente produce agua caliente a una temperatura de 40 grados centígrados. Siguiendo con los puntos donde se consume energía, la línea blanca, que está constituida por estufa, microondas, lavadora, etc., tiene un consumo bastante importante dentro de la residencia. Pero además de la línea blanca, existe otra serie de accesorios como computadoras, secadora de pelo, televisión, etc., que también consumen energía. Adicionalmente encontramos lo que es el bombeo de agua. Esto se requiere usualmente acompañado de un depósito para poder almacenar el agua recolectada con la presión adecuada. Luego podemos mencionar la climatización. Esto quizás no se utiliza mucho, pero la tendencia es a usarse más en el futuro. Esto pues encontramos que en una residencia la temperatura es afectada por las transmisiones de calor o frío que se transmiten a través de las paredes, techos y pisos.
también por la ventilación y filtración del aire entre el interior y el exterior, las radiaciones solares y las ganancias de calor internas causadas por las personas y los equipos que se encuentran dentro de un apartamento. Y por último también encontramos las cargas fantasmas, que son aquellas cargas que consuman energía en un accesorio electrónico cuando aparentemente este está apagado. Usualmente las cargas fantasmas constituyen entre el 7 al 11% del consumo residencial. Respecto al nivel de iluminación o iluminancia, para decirlo más técnicamente, encontramos los diferentes niveles de luxes por área de una residencia. Encontramos, por ejemplo, en la sala de estar, que si es para ver televisión es más bajo que si es para leer, por ejemplo. Los mismos serían los dormitorios, en la cocina, etcétera. O sea que son niveles de iluminación que se deben mantener, lo cual garantiza que ni se está trabajando a oscuras, pero que tampoco se está trabajando a niveles de deslumbramiento. Y el tipo de lámparas encontramos las incandescentes, que son las antiguas que tienen un consumo bastante alto, por ejemplo acá estamos hablando de 60 watts. Las halógenas, que también son bastante fuertes a nivel de consumo, que son de 50 watts, por ejemplo. Las fluorescentes compactas, que son de 11 watts. Y las LED, que tienen un consumo bastante bajo, que está alrededor de 7 watts. Estas son, digamos, las que más se utilizan actualmente en las instalaciones, tanto residenciales como de cualquier tipo. Dentro del área de lo que es línea blanca, la estufa es uno de los principales consumidores de energía. Obviamente, si no incluimos lo que sería la estufa de gas, podemos mencionar que hay tres tipos de estufas. La primera sería la estufa eléctrica convencional, que trabaja a base de hornillas con resistencias. Luego encontramos lo que es la estufa vitrocerámica, cuya hornilla se encuentra dentro de una superficie de vidrio cerámico con resistencia a altas temperaturas. Y por último, lo que sería la estufa de inducción, que es similar a la vitrocerámica, pero calienta a una velocidad mucho más rápida, así como también tiene la capacidad de detectar si un recipiente está colocado sobre la superficie o no. En base a esto se puede apagar o encender. Dentro de otros accesorios encontramos, por ejemplo, el computador, la televisión, la secadora de pelo, cafetera y tostador y cualquier otro dispositivo que requiera energía eléctrica para trabajar. Otros accesorios o dispositivos de consumo incluyen el bombeo, los calentadores y las unidades de climatización. Aquí en este caso encontramos que el ventilador puede ser una opción económica respecto al aire acondicionado de pared que usualmente se utiliza. El calentador de paso también puedo mencionar que requiere una instalación más fuerte y si no se controla adecuadamente puede tener un alto consumo de energía. ¿Cuál es la referencia al consumo energético de una residencia? Un estándar internacional considera que el consumo debe estar alrededor de 6 watts por metro cuadrado. Esto incluye equipos, iluminación y confort. Y el mismo se puede desglosar de la siguiente manera. 2 watts por metro cuadrado para climatización, que en nuestro medio no es usual ni habitual. 2 watts por metro cuadrado para lo que es iluminación y 2 watts por metro cuadrado para todo el resto de accesorios dentro de la instalación. Aquí es importante también mencionar de que por tanto una instalación eficiente debería estar alrededor de 4 watts por metro cuadrado. Respecto al costeo de la energía, empezaremos con la conformación de la tarifa para instalaciones residenciales. Estas empiezan con un cargo fijo por consumidor, que para el caso de Guatemala es de 12.41, y un cargo por consumo, es decir, por energía solamente. Esto se aplica en todas aquellas instalaciones que tienen una potencia instalada menor a los 11 kilovatios. Para el caso de Guatemala, el precio actual del kilovatio hora es de 1.47. También existe un cargo por alumbrado público municipal, que esto es un criterio de cada
municipio cuánto cobrar. Para el caso de la ciudad de Guatemala es 13%, y también los impuestos respectivos, que para el caso de Guatemala es el impuesto al valor agregado. De manera de ejemplo, se calcula el costo únicamente por energía en una residencia que tiene los siguientes dispositivos, empezando por la estufa y terminando por las cargas fantasmas. Como ven, existe una columna de potencia, el uso en minutos por día, las horas al mes, el consumo en kilovatios hora, que va a ser el producto de las horas al mes por la potencia, el costo por mes y el porcentaje total del costo. Los resultados indican al considerar dos opciones, una con calentador de tanque, que el total es de 931.16 quetzales, y la otra opción al considerar un calentador de paso es que el costo es de 1081.51. Donde se mira el rotulado con amarillo significa que son equipos que están instalados pero que no se usan usualmente. El resultado muestra que los principales consumos son el calentador, la estufa, el refrigerador y las cargas fantasmas. Iniciando con las medidas de ahorro, en este caso de iluminación, la primera es instalar lámparas LED. Aquí es importante hacer la mención que para tener mejor confort dentro de la instalación, la mayor parte de áreas dentro de una residencia deben de ser con luz cálida, es decir, amarilla, dejando la luz fría o blanca para áreas específicas como la cocina y los baños. Una segunda recomendación es utilizar los niveles de iluminancia mencionados en la tabla de la diapositiva 9. La tercera sería utilizar colores claros en paredes y techos. Una más sería limpiar periódicamente las lámparas y luminarias para evitar que se degrade la cantidad de luz que suministran. Y por último, aprovechar la luz natural que ingresa a las ventanas. Siguiendo con la iluminación, es importante automatizar por medio del Internet de las cosas la iluminación para el control del encendido y apagado, así como la generación de escenas. Por ejemplo, existen aplicaciones como Alexa, Google Home, etc., que son muy útiles para este propósito. Y algunos dispositivos que pueden controlarse son los siguientes: sensores de presencia, reguladores de intensidad, timers, fotoceldas, tomacorrientes inteligentes y también automatización de cortinas y persianas. Para la producción de agua caliente encontramos, si es un calentador eléctrico por supuesto, elegir un calentador de modelo reciente y que su capacidad en galones esté determinada por la cantidad de personas que habiten la residencia. Segundo, localizar el calentador lo más cerca posible de los puntos de uso. Tercero, si el calentador es de tanque, verificar que su aislamiento esté en buen estado. Esto significa que no tenga fugas de agua ni de calor. En caso se detecten fugas de calor, cubrirlo con una manta para mejorar su aislamiento. La temperatura debe estar alrededor de 40 grados centígrados, pero se debe tener capacidad de subir a 65 con el objeto de poder eliminar cualquier tipo de bacteria presente en el agua. También poder instalar un timer para controlar el encendido y apagado del calentador. El timer usualmente es en 220 voltios y tiene una corriente de 40 amperios. Si se tiene un calentador solar, combinarlo con otro eléctrico, porque el calentador solar solamente llega alrededor de 40 grados centígrados. El siguiente sería seleccionar el calentador de paso solamente para usos de muy corta duración y donde puede haber problemas de espacio. Este es el fin de la primera parte del vídeo. Favor ingresar al siguiente para continuar con la segunda parte y final.